Amados en Cristo, queridos amigos, bendiciones y bienvenidos a esta transmisión de nuestra mensaje de los domingos. Este mensaje y ministración que el Señor tiene para nosotros. Cada domingo tenemos aquí esta cita que el Señor nos hace claramente, amados en Cristo, tratando de ser sensibles al oído, en nuestro oído, a lo que Dios nos quiere hablar. No es más que este anhelo en nuestro corazón el que nos tiene, amados, completamente dispuestos pues a que sea Él el que hable, sea Él el que ministre, sea Él el que ponga en nuestro corazón, amados, el querer como el hacer, el que esté en todo momento hablando a través de nuestros corazones, y entonces en ello, amados, tener esta visión que el Señor ha querido poner, ha querido mover y ha querido entregar. Bienvenidos a esta entrega, a esta transmisión en vivo. Buenos días y bienvenidos a esta casa, la casa de Dios, Reino de Dios Ministerios. Esta semana el Señor ha movido en mi corazón y en ello me ha entregado fundamento de un tema muy actual, que se relaciona en lo personal con un valor que es parte de mis tefilim, de mis fundamentos. La palabra tefilim es fundamentos en el original en hebreo. Y ese fundamento que para mí es uno de los principales es la lealtad. Pero hay un fundamento adicional que me ha movido mucho y que tiene mucho que ver con esto de la lealtad. Porque es difícil, primero es difícil ser leal si no es Dios mismo. Si no es Dios mismo por medio del Espíritu Santo quien nos mueve a hacerlo, ser leales. Pero hay una segunda característica que es muy necesaria para permanecer leales a aquello que son tus fundamentos y tus valores, pero por supuesto a las personas, a tu familia, por ejemplo, a tus amigos, por ejemplo, a tus hermanos. Y hablo de hermanos no solamente por hablar de los hermanos naturales, sino aquellos que lo son en fe, en Cristo. Y ese segundo fundamento y valor adicional se llama resiliencia. Así como suena, resiliencia, con S y C al final, resiliencia. La resiliencia, amados, es la cualidad de poder adaptarse a los cambios estresantes de la vida y recuperarse de las dificultades. Hoy en este tiempo de la humanidad, quizá más que nunca, salvo las guerras mundiales, por supuesto, pero quizá más que nunca, estamos viviendo una época en que no es necesario adaptarnos. ¿Cómo que no? Nos es necesario adaptarnos, cambiar, transformarnos, avanzar hacia una, le llaman ahora, nueva realidad. La vida que dio inicio como proceso con el denominado COVID-19. A esa nueva realidad se refieren la mayoría hoy, the new reality. Ahora, ¿es esta una situación única y nueva para toda la creación de Dios? For all the mankind, dirían en inglés. It's the unique situation for all the mankind. Es una situación única. Es the first occasion en que ha ocurrido, that is going to happen for all the mankind, que está ocurriendo para toda la creación. Amados, la resiliencia es en realidad una respuesta a momentos de complejidad, de crisis, de tragedia o de otros cambios que alteran la vida y que nos permiten seguir adelante a pesar de la pérdida. El fundamento en la palabra de Dios lo encontramos en Filipenses en el capítulo 3, versículos 3 y hasta el 15, que dice la palabra. Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 3 y hasta el 15, donde la palabra de Dios dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos
en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, escribe Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, afirma. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la fe que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Palabra del Señor. Wow. Es una trozo, Juan, Alejandra, bienvenidos. Trozo, pedazo, espacio, porción de la palabra de Dios, amén, muy poderosa, pero que justamente te habla de dos cosas, los dos fundamentos de los que Dios te quiere hablar hoy: lealtad y resiliencia. Pablo fue leal a su Señor. Él pensaba que era leal a Dios cuando perseguía a los cristianos. Acabó dándose cuenta que esto no era así. En ese camino a Damasco, cuando Cristo lo derriba del caballo y lo deja ciego por unos días, por una temporada, tiene ese encuentro con su Señor. De hecho, Jesús le dice: dura cosa te ha de ser dar de patadas al aguijón, le dice. Dura cosa te ha de ser dar de patadas al aguijón. Y Saulo, comprendiendo que estaba encontrándose justamente con aquel al que perseguía, en unos cuantos días, en ese momento, toma la decisión de seguirle y de serle leal. Y para eso, amados, tuvo que ser muy resiliente, muy resistente, muy incisivo. Tuvo que permanecer en disciplina. Eso es la resiliencia. Mostrar resistencia no significa que una persona no se vea afectada o que no se preocupe por el cambio de vida. Porque hay una transformación completa cuando esto sucede. Y en este contexto breve que te acabo de compartir, el título del mensaje y la administración del Señor esta mañana del domingo 20 de septiembre del año 2020, amados, es esta, que ahora ves en la parte baja de la pantalla: deja que Dios te transforme. Deja que Dios te transforme. Y en esto, amados, en esta porción que hasta ahora tenemos, amados, es que vamos a construir el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Y digo construir porque Él lo va a edificar, no nosotros. Soy mero instrumento de gracia para Él. Pero vamos a orar para que Él nos dé
nos hable y nos permita entregar, y que tú, amado, recibas este mensaje, que es un mensaje de vida, que es un mensaje de salvación, que es un mensaje de transformación. Le pido a mi esposita, sin más, que nos acompañe, que nos lleve en oración, para que juntos recibamos este mensaje transformador que el Señor tiene para nosotros esta mañana del domingo 20 de septiembre ya del año 2020. En el nombre del Señor le dejo el espacio a la oración para ella y que nos lleve en ese entendimiento. Dios les bendice. Amada, Dios te bendice. Muy buenos días. Pues es un gusto poder estar nuevamente compartiendo de lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta semana, donde ha tocado muchas fibras de mi ser, y verdaderamente pues es un tiempo que a mí me ha llevado a darme cuenta, ¿no?, realmente dónde estamos poniendo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, y de todas las cosas que Dios siempre quiere ministrarnos, de las cosas que Dios quiere hablarnos. Muchas veces estamos tan absortos o tan angustiados viendo todas las situaciones que estamos enfrentando en este nuevo tiempo, en esta crisis, en esta situación que estamos viviendo, pero pues no permitir que haya desesperanza en nuestras vidas, en nuestro corazón, porque esto nos roba pues la fe, nos roba el tener esta comunión con Dios. Y muchas veces en todas las situaciones que enfrentamos, nos perdemos verdaderamente de las riquezas de Dios y de las cosas que Él quiere decirnos y hablarnos. Y venía a mí este salmo que realmente pues es el deseo del corazón, de cómo muchas veces nosotros cuando perdemos el enfoque, ¿sí?, también es que debemos de venir a Dios y decirle cuánto es nuestra necesidad de buscarle. Este salmo dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, del monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Muchas veces, en medio de las circunstancias, en medio de nuestras angustias, ¿sí?, estamos así.
Y tenemos que también hablarnos a nosotros mismos de cómo estamos, de cómo nos sentimos, ¿sí? ¿Por qué nos abatimos? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué estamos quizá viendo las circunstancias de una manera tan diferente a como Dios la ve? Él nos está dando sus promesas. Nos dice, sí, que esperemos en Dios. Porque aún hemos de alabarle, porque aún Él es nuestra salvación de vida. Él es nuestro Dios, aún en medio de todas las cosas que estamos enfrentando y de tantos cambios que estamos viviendo, porque finalmente Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él con esa confianza y declarar quién es Él, decir quién es nuestro Dios. Pero el día, dice en el versículo 8, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Él es nuestro Dios. Él quiere que aprendamos a verlo como ese gran Dios que Él es y no perdernos en las cosas que nos pueden agobiar o nos pueden sacar de nuestra paz, de nuestra fe. ¿En quién estamos confiando? Estamos viendo más las situaciones del mundo, estamos viendo más lo que nos puede decir el enemigo. Ya no hay esperanza, esta enfermedad no va a acabar, la relación con tus hijos está mal, o con la de tu esposo, o a lo mejor en tus finanzas, a lo mejor en tu economía no estás bien, pero no perdamos el enfoque. No perdamos la visión de Dios para nuestras vidas, porque cosas mucho más grandes, mucho más admirables son las que Dios tiene para ti, para tu vida, para los tuyos, para todas las personas que hoy quieren venir a Dios, que quieren conocer a un Dios vivo, a un Dios que verdaderamente nos da toda esperanza de vida. Porque muchas veces estamos oyendo en las noticias, hay muerte, hay COVID, esto no va a pasar, las vacunas quién sabe si lleguen, no sabemos si sirvan o no, pero todas estas cosas, cuando las ponemos en las manos de Dios, cuando nos centramos en el Dios vivo que nos dice, hay fe, hay esperanza, hay vida, porque yo te traje a vida y a vida abundante cuando tú crees en Él y confías en Él. Este es nuestro Dios. Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Nosotros somos los que nos hemos soltado de su mano. Pero qué bendición cuando nosotros nos rendimos a Él y permitimos que sea este Dios de vida, este Dios tan grande, tan maravilloso, ¿sí? Que nos da luz, nos da esperanza. Él es real, Él es vida, y solamente en Él vamos a ver esa realidad. Yo te invito a que hoy cierres tus ojos, que entreguemos este mensaje que Dios nos ha dado y que verdaderamente llegue a lo más profundo de tu corazón. Que sea Él el que te ministre, que sea Él el que te llene completamente de sus promesas y de su verdad, porque en Él hay verdad, hay vida, hay salvación. Y eso es lo que hoy Dios quiere hablarte, quiere entregarte en este mensaje. Y vamos a entregarle este mensaje para que verdaderamente Dios haga ese cambio en ti, haga ese cambio en mi vida, haga ese cambio en todos los que quieren escuchar de este Dios, que solamente es Él el que va a poder bendecirte, el que va a poder transformarte y va a poder cambiar esas áreas de nuestras vidas que aún tienen que ser cambiadas. Y vamos a orar en este momento. Amado Señor, gracias, gracias precioso Dios, porque sabemos que tú has preparado un mensaje, mi Dios y mi Señor, para nuestras vidas. Gracias Señor, porque hoy nos levantas en convicción y porque sabemos que en medio de toda circunstancia, en medio de todo abatimiento, en medio de tantas cosas que estamos enfrentando, tú eres nuestro Dios, tú eres el Rey, el único Dios viviente,
que nos das vida, que nos das esperanza. Tú eres nuestro Dios en todas las cosas, Señor. Gracias porque en ti podemos ver esperanza. Gracias, Señor, porque tú no te has olvidado de nosotros. Gracias, Padre bendito mío, porque en medio de todas las crisis, en medio de todas las circunstancias, tú estás ahí para sostenernos de tu mano. Hoy te pido, Señor, que este mensaje llegue a lo profundo de nuestros corazones y que verdaderamente, Señor, seamos transformados a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar en todas las cosas, aún en medio de lo que nosotros podamos enfrentar. Te ruego, Señor, que nuestra fe no falte y que seas tú, Señor, el centro de atracción, que seas tú, Señor, el que nos muevas en todo tiempo. Te doy las gracias por este momento, te doy las gracias, Señor, por lo que tú vas a ministrarnos. Gracias por todos los que están conectándose, Señor. Gracias por sus vidas, por sus familias. Te ruego las bendigas, Señor, y que este mensaje, Señor, dé buen fruto de toda tu verdad, de tu grande amor, Señor, por nosotros. En Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos, que sea una próspera semana y que este mensaje verdaderamente llegue a lo profundo de sus corazones. Dios les bendiga. Bendiciones. Padre, bendice a esta hermosa mujer, Señor, mi ayuda idónea, Señor, que tan sabia es, Padre bendito, y que con tanto amor hace aquello que tú le has llamado a hacer, la intercesión, Padre mío, pero también la revelación. Y por eso habla con la autoridad que sé que tú le entregas, Padre, con gracia, con amor, pero también con unción y poder. En el nombre de Jesús la bendigo. Amén. Dios te Amén. bendice. Bendiciones. Dios te bendice. ¿En dónde reside nuestra capacidad? Quiero hablar en términos intencionalmente humanos, amados. ¿En dónde reside nuestra capacidad? Porque, amados, la resiliencia es la capacidad del corazón humano de sufrir mucho y crecer a partir de ella. Sí, yo sé que suena hasta medio loco, ¿no? Suena hasta como masoquista. Perdón que use estas palabras, no es la idea. Pero sí, la resiliencia es la capacidad del corazón humano de sufrir mucho y crecer a partir de ella. Vemos ejemplos de resiliencia, por ejemplo, en eventos catastróficos. Me voy a referir a dos que conocemos todos. Los eventos en los Estados Unidos de América el 11 de septiembre del año 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Y que fueron derribadas, miles de muertos. Pero una nación cambió. El mundo, de hecho, cambió a partir de entonces, como está sucediendo hoy. Otro evento, este es mucho más para nosotros los mexicanos. Luego de los sismos, dos de ellos, en septiembre del año 1985 y en septiembre del año 2019, ¿verdad? Fueron eventos que cambiaron, porque vimos en ambos casos la reacción de la sociedad, la resistencia, la resiliencia de la sociedad, que permaneció, que se tuvo que transformar, que se tuvo que adaptar a las situaciones nuevas, de esas nuevas circunstancias, debido a los eventos traumáticos y tremendos que estaban viviendo. Tanto en aquel ataque a las Torres Gemelas como en los terremotos en el año 85 y en el año 2019. Y con estos dos ejemplos podemos también observar resiliencia personal todos los días en quienes sufren, por ejemplo, discapacidades o muertes de seres queridos. Y pudiera ser a referencia claramente a la pandemia del COVID, pero amados,
Muere más gente por otras enfermedades que por el COVID, todos los días. Muere más gente de cáncer todos los días que por el COVID. Muere más gente por enfermedades, consecuencia de temas cardiovasculares, por ejemplo, presión alta o triglicéridos y colesterol o obesidad, todos los días que por el COVID. El gran tema es que el COVID no tiene absolutamente ningún paliativo, al menos que sepamos. Cuando las personas se niegan a renunciar a sí mismas y al mundo, incluso después de la desgracia, están siendo resistentes, amados. Eso es lo que pasa en realidad. Están siendo resistentes. Tú puedes tener tiempos de adversidad, y no hablo por este tiempo, por cualquier otro tiempo. Tú puedes estar pasando ahora mismo por tiempos de adversidad, además del tema este de la pandemia. Y sin embargo, permaneces. Eres leal a tus convicciones, eres leal a tus valores, eres leal a tus fundamentos, eres leal a tu casa, eres leal a tu familia, eres leal a tu fe. Permaneces, estás resistiendo, estás siendo resiliente. Ahora, amados, desde un enfoque espiritual, desde el punto de vista espiritual y concretamente bíblico, ¿sí? ¿Lo estás escuchando bien? Desde el punto de vista bíblico, la resiliencia es una norma para los cristianos, es un tefilim, es un fundamento para los cristianos. Y esto, yo sé, lo sé bien, no es lo que nos dicen normalmente, ¿verdad? No es lo que nos dicen tradicionalmente, por decirlo de esta manera. No es algo común, pues. No es común que nos digan, oye, es bíblico ser resistente, es bíblico ser resiliente, es bíblico permanecer. No es algo que comúnmente nos digan, sin embargo lo es. Y te voy a poner ejemplos, no me voy a quedar solamente en una afirmación por interpretación. Quiero compartirte la palabra de Dios y por lo tanto Dios mismo contiene muchas advertencias, nos da muchas advertencias para seguir adelante. Tal y como nos lo compartió nuestro fundamento que leímos esta mañana, unos minutos atrás, en este mensaje. Y el superar las dificultades, hablando de Pablo pues ahí en la carta a los Filipenses, que resistió de todo, que fue perseguido, que fue apedreado, que fue latigueado, que resistió que lo mordiera una serpiente, que resistió tortura, que resistió cárcel, muchas cosas. Y Pablo permaneció leal y resiliente a su Señor. El superar las dificultades y la tentación, de lo cual nos habla, por ejemplo, Romanos en el capítulo 12, versículo 21, cuando nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow. También el perseverar frente a las pruebas, como nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 11. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 11. Porque cuando sale el sol, perdón, es un jugo verde, no se espante. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Además, la palabra de Dios nos da numerosos ejemplos de personas que sufrieron mucho pero que siguieron el plan de Dios para sus vidas, que fueron resilientes, que permanecieron. Proverbios, en el capítulo 24, versículo 16. Proverbios, en el capítulo 24, versículo 16. Podría verse como el verso del tema para los resilientes, y te lo quiero compartir, amado. Dice: aunque los justos caen 7 veces, resucitan, pero los impíos tropiezan con la calamidad. ¿Escuchaste bien lo que dice el Señor? Aunque los justos caen 7 veces, resucitan, pero los impíos tropiezan con la calamidad. Dice la palabra de Dios. Amigos, amados en Cristo, el apóstol Pablo mostró una gran capacidad de recuperación. Después de su encuentro con Jesús, que ya relaté hace unos minutos en ese camino a Damasco, que le cambió, que le transformó la vida. Lo dice esto, si tienen interés, en Hechos, en el capítulo 9. La porción previa: aunque los justos caen 7 veces, resucitan, pero los impíos tropiezan con la calamidad. Eso está en Proverbios 24, versículo 16. Pero cuando hablo de la historia del apóstol Pablo, cuando hablo del testimonio del apóstol Pablo, de su encuentro con Cristo, y es derribado de aquel caballo camino a Damasco, y es dejado ciego temporalmente, ese encuentro le cambió la vida, lo transformó completamente. Se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Pablo se transformó de fariseo religioso a cristiano radical. Otra vez, Pablo vivió una transformación de la mano de Cristo, lleno del Espíritu Santo, de ser un fariseo religioso a ser un cristiano radical. Muchos no estaban contentos con este mensaje. No perdamos el contexto de que Pablo, como él mismo leí en la porción original del fundamento, amados, decía: si alguien tiene que hablar de haber sido bien formado, soy yo. Nacido hebreo, de la tribu de Benjamín, educado a las órdenes de Gamaliel, perseguidor de la iglesia. Así decía Pablo. Pero sin embargo cierra más adelante, hacia los versículos 10 y 15 de ese Filipenses 3, todo lo dejo por Cristo. Eso ya no sirve, dice. Todo lo dejo por Cristo. Se transformó, fue transformado en un cristiano radical. La palabra radical luego la entendemos mal, amados. Quiere decir un cristiano que tenía raíces firmes. Y muchos, por supuesto, que le conocían de antes, no estaban contentos con su mensaje. Fue golpeado, fue apedreado, fue criticado, fue encarcelado y sufrió muchos intentos de asesinato, además de 2 naufragios, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Y esto está en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 27. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 27. La palabra de Dios dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, 39 pues. 3 veces he sido azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Aquí corrijo, yo decía que 2, no. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Escucha eso lo que acabo de decir. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Dice la palabra de Dios, amén. Y es que en particular conocemos de un incidente que muestra especialmente la excepcional capacidad de recuperación de Pablo. Y te la voy a compartir. En Listra, en Asia Menor, fue apedreado, fue arrastrado fuera de la ciudad, fue dado por muerto. Y sin embargo, cuando sus enemigos se fueron, se retiraron, Pablo simplemente se levantó y regresó a la ciudad. Eso lo puedes encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 19 y 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 19 y 20. Tenía un llamado. Permaneció leal a Cristo y al propósito de Cristo en su vida, de Dios en su vida, lleno del Espíritu Santo. Hizo 5 viajes misioneros, en uno de ellos le ocurrió esto. Y estos esfuerzos misioneros continuaron sin cesar, una vez y otra vez y otra vez. Esta resiliencia piadosa nos permite no desanimarnos de nuestra misión, independientemente de la oposición. Porque oposición vamos a encontrar, hermanos. Aún de los que más amas en ocasiones, aún de los que consideras más cercanos en ocasiones. Pero vas a encontrar oposición. El tema no es que encuentres oposición, seguro la vas a encontrar, sino qué decisión tomas. ¿Permaneces leal y resiliente o no? Pablo demostró capacidad de recuperación. En el Antiguo Testamento también lo hizo Job, por cierto. Job. Y te invito a que estudies, a que profundices, a que clames al Señor para que te revele de lo que pasó con Job. Job demostró una gran capacidad de recuperación y Dios lo honró por ello. Fue leal Job y Dios lo honró por ello. Fue resiliente Job y Dios lo honró por ello. La lealtad y la resiliencia van juntas, amados. Para poder ser transformado, tienes que ser leal y tienes que ser resiliente, tienes que permanecer leal. Y Dios te va a transformar. Dios te va a honrar. Job, después de perder todo, estaba en una gran agonía. Su alma sufría, su mente sufría, sus emociones lo traicionaban, su cuerpo también sufría, estaba enfermo, lo atacó alguna enfermedad horrible. Y sin embargo, aunque su esposa incluso lo presionaba, él se negó a maldecir al Señor o a rendirse. Mira lo que dice Job en el capítulo 1, versículo 22. En todo esto Job no pecó acusando a Dios de hacer algo malo. Job 1, versículo 22. Job 1, versículo 22. En todo esto,
no pecó acusando a Dios de hacer algo malo. Más tarde, él siguió sufriendo. Job siguió sufriendo. Pero no en el mismo nivel. Se fue intensificando. De hecho, como te compartía, la esposa de Job le aconsejó maldecir a Dios y morir. Eso está en Job capítulo 2, versículo 9. Su propia esposa. A veces viene del más cercano, quizá del que más te ama, quizá del que consideras que es tu buddy, tu compañero, tu hermano, aquel con el que haces todas las cosas, incluso con el que has peleado batallas, incluso batallas de fe, o que has salido a evangelizar en campañas, para quienes lo hemos hecho. Y resulta que precisamente esa persona, ese hermano en Cristo, es el que más te ataca y te critica. Y no sea que te dice, como le dijo la esposa de Job a Job, maldecir a Dios y morir. Pero Job ni siquiera consideraría tal cosa. Ni siquiera lo consideró Job. Y a pesar de su sufrimiento, Job sabía que Dios estaba en control. Y que el conocimiento de Dios lo ayudaba a mantener la capacidad de recuperación en lugar de rendirse a la derrota. ¿Por qué Job conocía a Dios? Porque tenía una relación con Dios. ¿Y cómo es que llegó a tener una relación con Dios Job? Porque lo buscaba todos los días. ¿Anhelas tener una relación con Dios? Búscalo todos los días. ¿Anhelas que tu vida cambie sus circunstancias? Que tu vida sea transformada, amado. Tal cual dice el título de este mensaje, deja que Dios te transforme. Pero la única manera que Dios te va a transformar es si tú tienes comunión con Dios. Y la única manera en que tú vas a tener comunión con Dios es si eres leal y resiliente, obediente a Dios. Y la única manera que eso va a ocurrir es si tú le buscas todos los días y conoces su visión y propósito para tu vida. La fe de Job resultó en obediencia y por tanto en resiliencia. Tal cual compartíamos en la reflexión devocional previa antes de este mensaje y que también está publicada ahí en el muro. El creyente en Jesucristo es sostenido por el poder de Dios. Y por lo tanto es sobrenaturalmente resistente. ¿Me explico? Trato de hacerlo. El propósito de Dios es que seas naturalmente sobrenatural y sobrenaturalmente natural. Otra vez. El propósito de Dios es que tú, que yo, que quienes estamos acá, seamos sobrenaturalmente naturales y naturalmente sobrenaturales. ¿No me crees? Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 4, versículos 8 al 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 9. Mira lo que dice. Estamos presionados por todos lados, pero no aplastados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y hasta el 9. Te habla de resiliencia. Escribe Pablo, te habla de ser resistente, de permanecer, de ser leal.
Si tú tienes una relación con Dios, amado, te puedes sentir presionado por todos lados y por todas las circunstancias, pero nada te va a doblegar. Puedes estar angustiado, pero no te vas a sentir desesperado. Te pueden estar persiguiendo, pero tú nunca te vas a sentir abandonado. Te pueden haber derribado y tenerte de rodillas. Y sabes, el diablo no sabe que un cristiano de rodillas está en el mejor lugar posible, porque un cristiano de rodillas se puede levantar en oración y nunca será destruido. Amén. Oh, amado, la clave para la resistencia, para esta resiliencia de la que estoy hablando, es la fe. Es que tengas fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Salmo 37, versículos 23 y 24 dice, Salmo capítulo 37, versículo 23 y 24 dice, el Señor hace firmes los pasos de quien se deleita en Él. Otra vez. El Señor hace firmes los pasos de quien se deleite en Él. Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano. Palabra de Dios. Amén. Y en todo este proceder, amados, en todo este transitar, vas a encontrarte enemigos no solo humanos, porque también tu mente te puede engañar, tus emociones te pueden engañar, tu carácter te puede engañar. Por eso es tan importante tener fe y permitir, así como dice el título del mensaje, y dejar que Dios nos transforme. Porque un enemigo de la resiliencia es la suposición incorrecta de que sabemos cómo terminarán las cosas. No supongas. Pregúntale al que sabe. Pregúntale a Dios. Porque orar, amados, es tener una charla con Dios. Pero no nada más nosotros hablar, sino permitir que Él nos hable y escucharle. Oh, sí, créeme, lo vas a escuchar. De muchas maneras, a veces por medio de personas, las que menos esperes, a veces porque impacta tu corazón y te lo revela en alguna porción de la palabra que se vuelve rema y verdad para tu vida, o a veces, como es mi caso y el de algunos pocos que conozco, que oyes con claridad ese susurro apacible hablándote a tu corazón y lo escuchas. Cuando una situación parece fuera de control o no parece ir en la dirección correcta, podemos pensar o hasta escribir y decir fin sobre la historia. Nosotros mismos creemos que hasta aquí llegué. Chapó, esto fue lo último. Y te das o nos damos por vencidos ante una situación que creemos imposible. Anoche, ya tarde, serían pasadas las 10 de la noche junto con mi hijita que se encuentra acá. Y digo hijita porque es mi hija la menor, no la más chica de mis hijos, pero es una mujer de 23 años. Pero bueno, yo siempre la veré como mi hijita, ¿no? Y veíamos Misión Imposible 5, Nation, no sé cómo se llama, pero hay una escena en donde el personaje Hunt, ya no me acuerdo cómo se llama de nombre, pero el apellido es Hunt, que es Tom Cruise, el actor,
se tira de clavado en un toroide de agua en donde se guarda en una cámara líquida memorias y archivos. Y bueno, seguro lo habrán visto, tiene que acabarse tirando un clavado la espía que lo acompañaba y lo salva, ¿no? Y cuando la escena pasa, llega uno de los compañeros del personaje y le dice, ya ves, te dije que no era imposible, ¿no? Porque no tenía ni idea de que en realidad hasta se había ahogado y lo acababan de resucitar con un choque eléctrico directo al corazón, ¿no? ¿Sabes? Tú no le pongas fin a la historia. Sí puede parecerte imposible a ti o a mí o a los demás, pero para Dios no hay imposibles. Y si es el propósito de Dios para tu vida, Él va a hacer que suceda, créemelo. Para que vivas una vida naturalmente sobrenatural y sobrenaturalmente natural. Otra vez. Para que vivas una vida naturalmente sobrenatural y sobrenaturalmente natural. Yo anhelo vivir todo el tiempo una vida así. Una vida en donde pise, en donde hable, en donde toque y en donde pise, hable y toque haya una señal sobrenatural en el ambiente, en la atmósfera, en la montaña, porque hay que conquistar las montañas, en las personas. Aún aquellas que, por ejemplo, parcialmente o completamente estén viendo o vean esto al final. Y si no, en el nombre del Señor, clamo a Cristo para que lo compartan. Porque aquí hay mucha revelación de Dios. Sobre todo en la educación occidental, no tanto en la oriental o mucho menos en la oriental. En la educación occidental, y México está mucho en esa influencia, o completamente sumergido en esa influencia, bueno, ahora con el gobierno que tenemos un poco menos, o un mucho menos. Y por lo tanto en la lógica, que ahora ya no tanto, ¿verdad? Y yo no quisiera hablar de eso, yo no soy político y no es el tema mío. Tendemos a, por lógica, tratar de pensar en que A, B, C más D y entonces tales alternativas y por lo tanto el plan y entonces el resultado final. Así nos enseñan. ¿Es eso fe? Yo no digo que no planeemos, amados. Lo que te estoy diciendo es que cuando hagas planes, los hagas conforme al propósito y voluntad de Dios y entonces Él te va a guiar por los pasos correctos, los tiempos correctos. Y va a estar salpicado ese plan de repentes de Dios, de sorpresas que van a hacer que todo incluso vaya mejor de lo que siquiera te podías imaginar. Pero por creer que sabemos el resultado final, en lugar de vivir en resiliencia, en obediencia, en fe, en victoria, abandonamos. O tomamos los asuntos en nuestras propias manos y queremos corregirle la plana a Dios mismo. Tratando de acelerar las cosas. Viví esto con un discípulo de Cristo que se congregaba al principio. Y que un buen día llegó y me dijo, buscando incluso en otro país, pastor, papá, porque me veía como padre espiritual, no sé si lo sigue haciendo. Algunos así lo hacen y me dicen padre, espiritualmente, lo cual me honra, porque padre solo es Él, pero Dios me ha dado unción y gracia, quizá, y no soy yo quien para decirlo, pero me decía padre, es que quiero que todo se acelere. Y yo, sabedor, le decía, es que no hay manera. Tienes que vivir los tiempos que Dios quiere que vivas. Tienes que vivir el proceso de transformación que Dios diseñó para ti conforme al propósito de Dios para tu vida. Y los humanos, sobre todo en el mundo occidental, estamos educados para tomar los asuntos en nuestras propias manos y tratar de enmendar la plana y hacer que suceda incluso hasta más rápido. Siempre estamos tratando de hacer eso.
Mira, te voy a compartir un pasaje que se encuentra en Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, la palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Palabra de Dios. Amén. ¿Qué te está diciendo? Que confíes en Dios. Primero, no en tu mente. Confía en Dios primero, no en tu mente. Ya que Dios te ha revelado, entonces, claro, utiliza todos los talentos naturales y dones espirituales que Él te ha dado. Y claro, hacer esto, fiarte de Jehová de todo tu corazón, amados, implica tomar una decisión. Implica ser leal a Dios y confiar en Él, confiar en el Señor, en lugar de confiar en lo que entiendes, porque a Dios no es necesario entenderlo. A Dios solo tienes que creerle. Y esa, amados, es la mejor forma de mantenernos resistentes, resilientes. Amén. Porque hay una resiliencia espiritual, ¿sabes? Oh, sí, amado, querido amigo, hay una resiliencia espiritual. Mira, la naturaleza tiene mecanismos que Dios creó que le permiten recuperar sus condiciones. El cuerpo humano mismo tiene mecanismos de defensa que Dios creó en nosotros. Ejemplos. El sistema que procesa sustancias tóxicas en el hígado y las expulsa, por ejemplo, vía la orina u otras maneras, no quiero ser tan explícito, pero también vía las lágrimas o el sudor. Otro, el sistema linfático, que recurre a los glóbulos blancos para combatir virus que ingresan al organismo. O el sistema enzimático, que permite una regeneración acelerada de células para reemplazar células dañadas. Esa es una manera, por ejemplo, de curar el cáncer. Los medicamentos que existen para tratar el cáncer se fundamentan en estos principios. Otro ejemplo ocurre en el campo de la psicología, que define la resiliencia como la capacidad de enfrentar adaptativamente un evento negativo y recobrarse del impacto en forma rápida y total. Sufres un evento traumático y te recuperas. Y en ese caso, hay dos compuestos químicos que están dentro de nuestro organismo que ayudan con ello: la serotonina y la adrenalina, que actúan para mitigar estas tensiones en todo ser humano. Ahora, ya estamos en pleno siglo XXI. Estamos en el 20º año del siglo XXI. Y es triste experimentar el deterioro, el grado de deterioro de la sociedad, de la violencia que existe, de la polarización social, de la polarización política que estamos enfrentando en estos días por todos lados, en todas las latitudes, en todos los países, en todos los continentes, amados. Y ante todo ello no podemos ser simplemente observadores pasivos del dolor, de la incertidumbre. Sabemos que de alguna manera, tarde o temprano, todas estas situaciones van a tener consecuencias sobre nuestras vidas y las de nuestras familias, con lo cual tenemos que tomar acción.
Judea, Samaria y luego los confines de la tierra. Así dice la palabra de Dios y lo dijo Jesús cuando hablaba de compartir el evangelio del reino. Primero Judea. ¿Qué es Judea? Tu casa. Aquí se encuentra mi hija. Y otra vez, yo soy completamente transparente porque esa fue una instrucción de Dios para mí. Mis hijos no. Los varones no han querido. Al principio estuvieron, luego ya no. Acá está mi hija. ¿Duele? Mucho. ¿Me doy por vencido? Jamás. Permanezco. Soy leal y resiliente a lo que Dios me dejó ver y que está escrito en una página web. www.reinodediosministerios.org. Ahí puedes ver esa visión. Y eso le incluye a ellos también. Y a todos los que se quieran sumar al manto que Jesús mismo entregó. Todos estos eventos que podemos estar viviendo, que están pasando en el mundo, no hay duda de que son eventos que nos van a llevar a poner a prueba todos nuestros posibles mecanismos de restauración, de transformación, de ser resilientes. El único que transforma es Cristo, por medio del Espíritu Santo, el Padre, por medio del Espíritu Santo, Dios mismo. Sin embargo, no se trata solo de aplicar una resiliencia física o anímica, sino de recibir una poderosa y verdadera resiliencia espiritual que es producto de nuestra relación íntima con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Cristo es el único que puede levantar aún a los muertos de sus tumbas. Aunque a lo largo de los siglos, algunos hemos sido usados para ello también. Pero es Él el que lo hace, no nosotros. ¿Te puedes imaginar la dimensión de tamaña resiliencia espiritual que aún a los muertos levanta en vida? En Jerusalén mismo habían pasado 85 años luego de que en el año 70 después de Cristo fue destruida por los romanos, y 15 años desde que el intento de reconstrucción del templo fue frustrado violentamente por los enemigos del pueblo de Dios. Y sin embargo el Señor empezó a trabajar en un proceso de resiliencia espiritual que permitiera restablecer las condiciones previas a la perturbación y el estancamiento de la obra. Lo cual llegó al siglo III y el concilio de Nicea y el resto es historia. ¿Cómo opera este principio de resiliencia espiritual, amados? ¿Cómo opera este principio de resiliencia espiritual? Dice la palabra de Dios en Esdras: nada hablará Dios a su pueblo si no es por medio de sus siervos los profetas. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Nada hablará Dios a su pueblo si no es por medio de sus siervos los profetas. Lo dice la palabra de Dios en Esdras. Así que envía mensajeros, profetas con su palabra poderosa y transformadora. Mira lo que te dice Esdras capítulo 5, versículo 1. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Palabra del Señor. ¿De quién estás rodeado? Si quieres dejar que Dios te transforme, si ya decidiste,
si ya has decidido, si con este mensaje el Señor, por medio del Espíritu Santo, mueve tu corazón y por tanto tus emociones, tu alma, tu mente, y tomas la decisión de permitir, de dejar que Dios te transforme. Amado, seguro estoy que no va a ser, primero, 1, si no lo buscas a Él y tienes una relación con Él, y 2, si no hay al menos un siervo de Él, un varón entendido, una mujer con palabra de Dios, con visión clara, con identidad clara, que es usada por Dios como el profeta de sus tiempos. Porque todavía hay profetas en este tiempo de Dios. Y esta inyección de vitalidad de la que hablan Ageo y Zacarías, que profetizaron a todos los judíos, amados, hay falsos profetas, tengan mucho cuidado. Y eso Dios es el único que se los va a dejar ver. Pero te doy una señal: cualquier cosa que salga de la boca de un profeta se cumple, porque es Dios mismo hablando. Y esta inyección de vitalidad y de esperanza a través del mensaje alentador y confrontador de Dios mismo surtió un efecto inmediato en aquella época. Porque el pueblo escogido de Dios respondió a su llamado de inmediato y pusieron manos a la obra. Y en aquel tiempo levantaron el segundo templo. Y justamente la resiliencia espiritual de parte de Dios, un Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, no solo ofrece consuelo ante el fracaso, sino vitalidad de lo alto para vencerlo. Te da fuerzas como las del búfalo, dice la palabra de Dios. Y todo lo que durante años les pareció a los judíos infructuoso, inútil, imposible, como esta escena que les platicaba yo ayer de esa Misión Imposible 5, se convirtió luego del mensaje del Señor en una posibilidad y en una realidad, en una verdad. Y esto se debe a que nunca un proceso de reconstrucción, de transformación, puede ponerse en marcha olvidando a la fuente de vida. En una parábola preciosa que mi esposa me compartió ayer y que a su vez le compartió una hermana en Cristo a ella, decía: los peces saben que son peces y Dios los creó para estar en el agua, así que si no están en el agua mueren, ¿no? Los animales salvajes, el león, Dios los creó para estar en la selva, en las planicies africanas. Así que cuando no están ahí, mueren de tristeza si no vayan a un zoológico. Los seres humanos, Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre, a la mujer, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que cuando no estamos en comunión con Dios, tenemos muerte espiritual también. Y me pareció una parábola preciosa. Nunca olvides la fuente de vida, que es de Él, Dios mismo. No hay mi bienvenida. Vamos a concluir, amados. Yo no sé ustedes, pero este es un mensaje lleno de parábolas, lleno de fundamentos, lleno de visión y revelación. Porque, amados en Cristo, queridos amigos, cuando los enemigos de Israel le pidieron cuenta a los trabajadores, ellos dijeron, esto está en Esdras capítulo 5 versículo 11, Esdras capítulo 5 versículo 11, dice la palabra de Dios: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Palabra de Dios. ¿Y tú de quién eres siervo?
Porque si venimos a este mundo, venimos a servir, no a que nos sirvan. ¿Te puedes imaginar un mundo, un planeta, una sociedad en donde unos ayudan a los otros, unos sirven a los otros desinteresadamente? Y que lo que Dios te da como cosechas, incluido el dinero, porque no, antes hay otras cosas, las compartes para ayudar a otros, y que todos tienen esa actitud. ¿Lo puedes imaginar? ¿Cómo sería este mundo si esto fuese así? Esta obediencia práctica de la que habla Esdras capítulo 5 versículo 11, y que fue respuesta a la exhortación de Dios, y que Dios hizo que la resiliencia espiritual surtiera un efecto revitalizador. Te voy a dar, amado, una pequeña porción de la palabra de Dios que habla justamente de lo que aquí te estoy compartiendo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esdras capítulo 6 versículo 14. Esdras capítulo 6 versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Amén. Wow. Me habrás escuchado decir hace unos minutos que a veces Dios te va a hablar incluso por medio de otros que ni hijos de Dios son. Ciro, Darío y Artajerjes eran persas, no cristianos, no hijos de Dios, no eran del pueblo de Dios, y sin embargo fueron una llave intencional de Dios para abrir el diseño y el propósito de Dios, y que su pueblo recuperara la fe y volviera a levantar muros y templo en Jerusalén. Primero el templo y luego los muros. Ese fue el orden. Amado, entonces, una pregunta muy clara, muy simple y muy concreta que te hago y que Dios te quiere hacer esta mañana. ¿En dónde radica la fuente de la resiliencia personal para ti? ¿En dónde está esa fuente de resistencia, esa fuente de permanencia, esa fuente de obediencia, esa fuente de fe, esa fuente de lealtad? Cristo es su nombre. Y en Juan 16 nos dijo que Él partía a la derecha del Padre, pero el Espíritu Santo, Cristo y el Padre son la misma persona, y nos dijo que dejaba al Consolador, al Gobernador, al Paracletos, al Espíritu Santo, y que lo escucháramos, porque Él no iba a decir nada más que lo que escuchara del Padre y del Hijo. Es Cristo, es el Espíritu Santo, es el Padre, es Dios mismo. Sí, Jesucristo es tu bombero, es tu salvavidas, es tu socorrista, es tu policía, es tu paramédico, que cualquier tragedia personal demanda, requiere para su reconstrucción, para su transformación completa. A Jesús no lo intimida nada, no lo intimidan nuestros enemigos. Jesús no se cansa. Jesús no se distrae, ni tampoco anda a ciegas buscando sobrevivientes. Cuando desarrolló su ministerio terrenal, 30 años como hijo y carpintero y 3 de ministerio, amados. Hasta las fuerzas de la naturaleza se sujetaban a su palabra. Cuando sus discípulos le clamaron ante el temor del mar embravecido, mira lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 39. Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 39. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Jesús
se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate y sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Marcos capítulo 4 versículo 39. La gente que vivía a su alrededor, que andaba con él, lo buscaban una vez y otra vez y otra vez, incesantemente, para lograr la tan ansiada fe y por tanto resiliencia que los levantara de sus propias postraciones, en las que la vida y el mundo, en las que Satanás nos quiere poner en muchas ocasiones, como este COVID. ¿Qué respondía Jesús a ello? Marcos capítulo 3, versículos 9 y 10. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Hoy como ayer es posible dejar el pesimismo de la destrucción por la confianza de la transformación. ¿Escuchaste bien? Hoy como en ese tiempo, hoy es posible dejar el pesimismo de la destrucción por la confianza de la transformación que Él te ofrece. Jesucristo ha trabajado en situaciones de emergencia desde que nuestro mundo es mundo. ¿Podrá haber alguien que tenga más capacidad que el que creó todo lo que vemos y también lo que no vemos? Y en este comentario final, el mayor acto de resiliencia que Él puede hacer en tu vida amados, el mayor acto de resiliencia que Él puede hacer en tu vida es levantarte de tu propia muerte espiritual y ofrecerte una nueva vida a través del sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Porque cuando no estamos con Él, cuando no tenemos comunión con Él, amados, es como si estuviéramos muertos en vida. Y Él te resucita, Él te transforma de adentro para afuera. Primero cambia tu corazón y claro, antes tu espíritu, porque te llena de su Espíritu Santo, si tú se lo permites, si tú lo invitas. Hechos 1, Hechos 2, Hechos 19, habla Pablo. Y entonces, habitando en ti, empieza esa transformación de tu corazón, de tus emociones, de tu alma, de tu mente, de tu carácter. Y habiendo cambiado tú, empezando a cambiar tú, empieza a cambiar las esferas de influencia en donde Él te va poniendo, para que todo lo que hables y que salga de tu boca sea Él, para que todo lo que toques sea Él tocando, para que todo lo que pises sea Él caminando. Ha sido una administración, amados, y un mensaje del Señor ciertamente especial, sensible, pero esta es parte de su verdad. Porque Él quiere transformarte.
Él ya no quiere que sigas siendo como hemos sido hasta ahora. Algunos hemos avanzado y ya hemos sido transformados de alguna manera, pero nos falta. Otros no han ni empezado y otros no han ni siquiera tomado la decisión. ¿Cuál va a ser la tuya, amado? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Vas a dejar que Dios te transforme? Porque sea que ya hayas tomado tu decisión por Cristo o no, implica nuevamente una decisión dejar que Él te transforme. Así que nuevamente, si ya lo hiciste, hazlo conmigo, acompáñame. Y si no, si es la primera vez que alguien te invita a hacerlo, hazlo conmigo también. Y ahí en tu corazón, aunque no lo hagas en voz alta. Y si luego quieres acompañar al Maestro, tomarte de su mano y ser transformado para hacerte su discípulo, haz esta oración. Padre, Señor Jesús, creo en ti como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que diste tu vida en esa cruz y derramaste hasta la última gota de tu sangre por mi vida hace casi 2000 años. Y creo que 3 días después el Padre te levantó de entre los muertos y te dio vida y vida eterna. Y también creo que cuando anduviste entre nosotros, así como les dijiste a tus discípulos que partirías a la derecha del Padre, pero que nos dejarías al Paracletos, al Gobernador, al Consolador, al Espíritu Santo, lo has hecho. Y Él, tú mismo entonces y el Padre, están aquí con nosotros. Y creo que si lo estoy declarando con mi boca y te recibo como su fiel Señor Salvador, también quiero invitar al Espíritu Santo a que habite, a que haga de mí su habitación. Lo creo en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Ha sido un privilegio, amados, compartir este mensaje con ustedes. Un mensaje, créanmelo, muy especial. Y en el nombre de Jesús yo te pido que tú lo compartas. Que lo hagas tuyo, claro. Que lo vuelvas a escuchar, que tomes nota, que lo desmenuces, que vayas a las porciones muchas de la palabra de Dios que en Él aparecen, que en Él se mencionan, se indican y que vienen de parte de Dios, y que con ello recibas verdad y bendición, pero que lo compartas con muchos otros. Y esas porciones que impacten tu vida las hagas tuyas, porque se van a volver palabra viva que te va a transformar, porque ese es el propósito de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús, esa es mi oración y mi clamor, en el nombre de Jesús. Dios te bendice, nos vemos pronto con reflexiones devocionales en la semana. Dios les bendice, Dios les bendice.